Buenas tardes con todos. En esta plataforma virtual de locuraciones sobre economía, esta tarde, en una transmisión con enlace con el canal digital de ZTV, estamos con el ingeniero Jorge Nakazaki Servidón. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, y siempre gracias al amable público, seguro que tienes increciendo cada vez, que va a tener la paciencia de escucharnos unos minutos. Y en esta oportunidad lo había invitado con la finalidad de poder analizar sobre todo lo que respecta a el aspecto económico de las propuestas que habían formulado algunos de los candidatos, lastimosamente no todos, en este debate que se realizó por parte de América Televisión y Canal N, ¿no? Hace unos días. Y poder ver cuál es la viabilidad o cuál es la pertinencia de estas propuestas con la finalidad de poder, lógicamente, salir de este grave problema que ha generado la pandemia del COVID-19 en nuestra economía, ¿no? Como todos sabemos, la contracción del Producto Bruto Interno o del crecimiento, como le queramos llamar, el año 2020 ha sido de algo más del 13%, ¿no? Muy por encima del resto de economías de la región, ¿no? Hay mucha gente que no entiende, ¿no? Dice, por ejemplo, este año vamos a crecer 9%, ¿no? Entonces eso va a permitir recuperar, sí, pero el 9% después de descontar el 13%, ¿no? O sea, el 9% de lo que queda. Claro, seguimos decreciendo, digamos. Y lógicamente no va a alcanzar ni siquiera para regresar a los estándares del 2019, ¿no? Pero como digo, eso mucha gente no lo ve, ¿no? No lo visualiza. Entonces, la idea, ingeniero, es un poco analizar, ¿no? Las propuestas que están planteando los candidatos respecto a de cómo van a hacer para aumentar los ingresos, ¿no? De cara a tratar de recuperar lo perdido, ¿no? Esa es un poco la idea. Fíjate, es importante esa iniciativa que has tenido porque permite que la ciudadanía primero pueda entender, escuchar y que les expliquen cuáles son las propuestas de los candidatos, que seguramente conversaremos en el transcurso del programa, ¿no? Lamentablemente hemos tenido dos pseudodebates, porque no puede tener otro nombre, en el cual yo sinceramente de candidato hasta broma me parecería que me den 30 segundos para expresar una posición sobre un programa de gobierno sobre algo, ¿no? Y luego un minuto con repreguntas. Entonces, yo creo que más ha sido un tema de satisfacción económica, seguro los medios, que de querer que realmente la ciudadanía pueda entender, ¿no? Y aquí, básicamente, también es bueno contribuir porque vamos, yo siempre digo, pues, ¿no? A veces nos quejamos de qué tan bien o mal estamos, pero es porque nosotros a veces elegimos mal, ¿no? Hay que escuchar y ponernos a pensar, ¿no? En la viabilidad de las propuestas. No es fácil. Ayer, por ejemplo, escuchaba un candidato que decía un bono de 1.500 soles para no sé cuántos millones de personas, ¿no? Y en general, el otro dice, voy a hacer 3.000 colegios, y el otro, un candidato que ya de verdad es una broma, que hay que comprar un satélite, ¿no? Entonces, ir a Pfizer y pedirle que le dé, pues, los derechos, la fórmula, ¿no? Los derechos de autor de las vacunas. O sea, eso hasta es una broma, ¿no? Entonces, la idea es hacer que poquito a poquito cada vez los ciudadanos vayan reflexionando cada vez más y vayan identificando, ¿no? Porque si alguien me ofrece eso, hasta me sentiría insultado porque están pensando que no soy capaz de razonar, ¿no? Entonces, yo creo que a la medida que vayamos explicando poco a poco, yo creo que los peruanos somos muy ingeniosos, de mente muy abierta, vamos a poder ir poco a poco haciendo mejores formas de entender y mejores formas de captar las propuestas electorales que en cada elección nos dan, ¿no? Claro, la idea de generar estos espacios es con la finalidad de coadyuvar a un voto informado, ¿no? Que la gente sepa cuáles son las propuestas, si son viables, no lo son, para que tenga claro, ¿no? Por quién
o quién realmente merece nuestro voto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no he definido todavía por quién voy a votar, pero sí sé claramente por quién no voy a votar, ¿no? Claro. ¿En base a qué? Justamente en base a las propuestas planteadas y formuladas, ¿no? Sí, pues, lamentablemente estamos, tú sabes, yo soy analista económico en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el Congreso, ¿no? Y por lo tanto he visto en mis manos la ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio fiscal, ¿no? Y básicamente por eso, con más razón, me sorprenden muchas propuestas de personas, no sé, que hasta han estado también en el Congreso, ¿no? En general, en el presupuesto de 2021, el gobierno ha destruido todas las reglas fiscales que existían, ¿no? Que, bueno, si hay la posibilidad, podríamos ir explicando una a una. Y nos ha endeudado por casi 47.000 millones de soles a 100 años. O sea, la propuesta del gobierno del don Martín Vizcarra era hacer un hueco tan grande que hasta el 2050 recién íbamos a estar en niveles de 2019 en cuanto a las reglas fiscales, ¿no? Y que lo que hemos podido, o sea, ese dinero, esa capacidad de gasto, de endeudamiento, de dar bonos que ha existido, ha sido producto de las reglas fiscales, producto de un sistema fiscal y un manejo económico muy ordenado, que ha pasado por varios gobiernos. Aquí no es propaganda para nadie, porque lo respetó Fujimori, lo respetó Toledo, lo respetó Alan García, lo respetó Yantumala, ¿no? Lo respetó Kuczynski hasta el momento que estuvo. Entonces, todo eso hizo que exista esa fortaleza económica como país para que luego ya el señor Vizcarra pues lo despilfarró como figuritas y ahora estamos como estamos. Todavía no lo sentimos, pero si no se toman las medidas correctivas, Dios quiera que elijamos bien en julio, acuérdense los que más o menos de repente son contemporáneos a nosotros, el tema es que al joven a veces tiene el defecto de no leer, ¿no? Lean cómo fue el gobierno de Alan García del 85 al 90. Que nosotros lo vivimos. Claro, esa circunstancia de 7.600% de inflación en 1990, vamos a llegar si es que no hacemos los correctivos a partir de julio, ¿no? Ya de este gobierno yo no espero nada tampoco, pero a partir digamos, de la elección y que entre una nueva persona, espero que elijan pues adecuadamente, ¿no? Cada uno en su posición política, pero elijan bien, por favor, respetando sus ideas, obviamente, pero ojalá pues podamos revertir, digamos, y ordenar la circunstancia como tal, ¿no? Ingeniero, vamos a empezar entonces con el análisis de lo propuesto por Daniel Urresti. Vamos al tema de economía. Van a tener todos los candidatos la misma pregunta, pero vamos a empezar con el candidato Daniel Urresti. Para tener más ingresos se necesita ampliar la base tributaria o subir los impuestos. Concretamente, ¿cuál es su propuesta en materia de impuestos para generar ingresos fiscales? A ver, nosotros tenemos una propuesta muy interesante. Primero, tenemos que rescatar a las pequeñas y medianas empresas, para lo cual crearemos un fondo de $1.000 millones, un fondo soberano para que las microfinancieras y las cajas puedan hacer préstamos a largo plazo y con intereses muy bajos, de tal manera que todos estos pequeños negocios, como son las ferreterías, las peluquerías, las tiendas, etcétera, que son más de 3 millones, puedan reflotar y pagar impuestos. ¿Por qué van a pagar impuestos? Porque nosotros tenemos lo que es el IGB universal, de tal manera que todas las personas, igual que las empresas, a fin de año puedan recuperar algo del IGB que pagaron, el 18%. Entonces, a partir de los 18 años, además de pagar sus impuestos, además del DNI, además de su cuenta en el Banco de la Nación, se les va a dar su RUC, de tal manera que como va a ser todo electrónico, ellos exijan su RUC, exijan que le den su factura. A fin de año, de acuerdo a lo que hayan gastado, van a recibir un crédito fiscal. La mitad de esto será para comenzar a ahorrar para su sueldo previsional y la otra mitad para pagar deudas que tenga con el Estado. Y esto va a ser totalmente útil y va a ampliar la base tributaria.
Muy bien, ingeniero. ¿Cuál es su primera impresión respecto de estas propuestas? ¿No? La primera, el tema de este financiamiento para las micro y pequeñas empresas de $1.000 millones. Mira, bueno, siempre el señor Urresti ha sido una persona que creo que como ministro del Interior de repente hace un buen papel, pero creo que como estadista sí, no sé si es el más adecuado, ¿no? Un tema de conocimiento, ¿no? Justo en el Congreso yo lo he visto actuar y es bastante populista, pero no hay pura panca, como dicen, ¿no? A ver, dos datos que le podemos dar a las personas para que nos ubiquemos bien, fíjense, ¿ya? Hay unos porcentajes que le llamamos de presión tributaria, que tú conoces, Juan, tú has estado en instituciones de este ramo, que más o menos miden cuánto del PBI es que se hace impuesto, ¿no es cierto? Claro. O sea, para medir si cobramos más o menos de lo debido. La Claro, presión tributaria, claro, la la última presión data tributaria del 2017. Perú, hasta hace unos 3 o 4 años estaba como en el 16%. Había subido 12, 13, 14, 15, 16 a través de los años, ¿no? En Chile estamos hablando del 25, por si acaso, para que vean, ¿no? Entonces, 16%. El 2019, antes de la pandemia, ya con medidas algo demagógicas ya de este periodo gubernamental, bajamos al 14%. Ya ahorita, pues, el cálculo es inviable por las circunstancias que conocemos, pero obviamente si en 2019 ya estábamos cayendo el 14%, ahora, ¿cómo estaremos, no? Primer dato, o sea, el trabajo tributario del país ha sido pésimo. Dos, otro dato importante es, para los que a veces de repente, claro, no tienen por qué saber, de repente, por eso yo digo que hay que explicar, el presupuesto del 2021 es 183.000 millones. 183.000 millones, de los cuales solo se recaudan 99. Entonces, y el resto es préstamo. Es más, hay una aprobación de deuda por 48.000 millones a 100 años. O sea, eso no lo vamos a pagar nosotros, pero lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces, yo no sé si en ese panorama, en una presión tributaria disminuyendo, y aparte que de 183.000 millones que queremos de presupuesto el 2021, aparte de todos los aumentos que todo el mundo quiere, ¿no? Y bonos, ya están 183.000 millones, de los cuales solo tenemos 99, el resto no existen. Vamos a tener que salir a buscarlo. Entonces, en ese panorama, no sé si tiene un ápice de, digamos, de lógica crear un fondo de $1.000 millones para prestarlo. Primera pregunta al señor Urresti, ¿de dónde los va a sacar? O sea, vamos a endeudar $1.000 millones más allá a los próximos 200 años, así ya de repente hasta nuestros tataranietos serán pobres. Eso es lo que pretende el país. La otra dice a intereses bajos. Entonces, ahí viene un tema, pues. Por eso la incoherencia a veces. Si no tenemos la plata, vamos a tener que prestarla. Entonces, el interés que nosotros cobremos depende del interés que nos cobran. Es como usted, señora o señor que es comerciante, y compra este lapicero a $1, lo va a vender a $1.50. Pero usted no puede predecir que lo va a vender 80 centavos cuando ni siquiera ha tratado de comprarlo y sabe que de paso le va a costar $1. Entonces, depende de lo que nosotros consigamos de costo de crédito, es que nosotros podemos trasladarle al cliente, ¿no? A nuestro usuario. Entonces, el ofrecer intereses bajos es totalmente demagógico cuando no conocemos la operación. Más aún que ahora, cuando salgamos a prestar, vamos a ser un país que tiene un nivel de deuda muy alto, que ha destruido sus reglas de equilibrio fiscal. Yo no sé si vamos a ser tan sólidos, ¿no? Entonces, ese tema de prestar los $1.000 millones, bastante para la tribuna, poco factible, ¿no? Y aparte, la otra, ¿a través de quién va a hacerlo? Porque que yo sepa, nosotros somos un Estado constitucionalmente de una economía de libre mercado. Entonces, el presidente de la República en este país no puede decir, señor, cuánto van a cobrar los bancos, ¿no?
porque los bancos son entidades, la banca privada son entidades, valga la redundancia, privadas, que tienen sus costos y cada uno pues tendrá los mecanismos de salir a ofertar, ¿no? Salvo que piensen hacerlo a través del Banco de la Nación, bueno, ya veremos, de repente algún invento por ahí puede ser, ¿no? Luego, el tema de recuperar algo del IGB, que es una segunda gran propuesta que planteó, ¿no? Sí. Dice que van a abrir cuentas corrientes para los jóvenes y que les van a hacer un ahorro ahí y que ese ahorro les va a servir a ellos para pagar deudas y no sé qué, para qué otra cosa más. Entonces, primero no nos dice cuánto va a costar esto, o sea, que nos diga, yo he calculado y anualmente acá hay 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, ¿no? Entonces, volvemos a mis datos originales. O sea, si de 183.000 millones que tenemos presupuestado para el 2021, solo tenemos recaudados 99 o proyectamos recaudar 99, o sea, él de estos 99 quiere regalar todavía una parte, que no ni siquiera dice cuánto, pueden ser 20.000 millones, 30.000 millones, 10.000 millones, no dice cuánto, ¿no? ¿Y cómo hacemos con esa diferencia? O sea, si ya estamos bastante arruinados con que nos falte la mitad de lo que necesitamos, vamos a estar peor, ¿no? Entonces, esta dice, y al final dice, apunté acá, estas son mis medidas para aumentar la base tributaria. Entonces, ahí había que explicarle también al señor. El tema de la base tributaria es que hay mucha informalidad en el país, somos casi 70% informales, 30% formales. Y los que tributan son los formales. Entonces, subirle los impuestos a los formales para matarlos no tiene sentido. La cosa es cómo hacer para que este 70% empiece a pagar. Pero aquí viene el fracaso que ha habido, creo que a través del tiempo, ¿no? Tú no puedes decirle a alguien que no paga impuestos y que con eso vive y compite en el mercado, que pague porque al Estado se le da la gana, ¿no? Él tiene que pagar cuando esté así los vamos a perseguir de por vida y nunca vamos a lograr. La única forma de hacer eso es que este señor le interese ir a la formalidad, pero le va a interesar ir a la formalidad en la medida que gane algo. No, yo soy informal, voy a gastar en ser formal, pero gano, no sé, pues gano seguro social bien atendido, gano escuelas públicas muy bien atendidas, o servicios diversos que podamos ir discutiendo en todo el programa, cuántos programas. Entonces, la persona puede decir, ya, entonces yo pago estos 5 soles porque el Estado pues me va a retribuir haciendo un buen gasto de esto, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esos mecanismos de darle un buen servicio al ciudadano a cambio de su formalidad, entonces difícilmente, pues, o sea, es iluso y ya poco probable. Efectivamente. Además, si hacemos un simple ejercicio matemático nada más, 1.000 millones de dólares resultarían ser insuficientes. Hablamos de 1.000 millones de dólares, estamos hablando de 3.600, suponiendo que el dólar esté a 3.6, que está más millones ahora, de soles, claro. Ya, millones de soles, ¿no? 3.600 millones de soles. Y estamos hablando él hablaba de darle ese préstamo, ese crédito a 3 millones de empresas. O sea, ¿cuánto le toca a cada empresa? 1.200 soles. Con 1.200 soles, ¿qué va a solucionar una empresa? Claro, nada. O sea, por eso es que justo, muy buen comentario, pues eso es inviable, pues, ¿no? Es inviable, o sea, resulta ser total y absolutamente insuficiente, ¿no? Y respecto de lo otro, el problema, y lo ha graficado usted perfectamente, de nuestro país es lamentablemente la falta de cultura tributaria, ¿no? Nadie se ha preocupado, y ojo que es una función de la SUNAT, la educación tributaria. Ay, cuando se acuerda por momentos como que quiere hacer algunos programas de educación tributaria, pero en realidad falta mucho trabajo en ese sentido en nuestro país. La falta de cultura tributaria es bastante grave, ¿no? Eso hace de que cuando se quieran implementar, la teoría económica que nos dice que si nosotros bajamos los impuestos, o sea, si bajamos vamos a poner la tasa del IGB, la bajamos, ¿no? Supuestamente la base tributaria se va a ampliar porque los informales se van a formalizar. Eso dice la teoría, ¿no? En teoría, bajan los impuestos, aumenta la base tributaria. Pero eso no ocurre acá, pues. O sea, acá tú bajas los impuestos y igual la gente que es informal va a seguir siendo informal. ¿Por qué? Porque le gusta ser informal, ¿no? Ya se conviene ser informal, que es lo que te... Claro.
Sí, pues perdona Lógico. que te interrumpa. Justo lo que tú dices es muy claro, muy interesante, pues. No es cuestión de que de 18 lo bajen a 17, a 16. El análisis de cualquier persona es como yo, te digo. Bueno, estamos en Chiclayo, la gente me conoce, ¿no? La gran mayoría sabe quién soy, ¿no? Entonces, a ver, digamos, yo cuesto al Seguro Social una cantidad de dinero que la pago todos los meses, ¿no? Hay un costo en que yo trabaje en algún sitio porque hay un gasto del Seguro Social. Pero aparte, pago un seguro privado para la atención personal mía y de mi familia. ¿Por qué hago eso? Porque el Seguro Social, lamentablemente, y los usuarios del seguro no me dejarán mentir, es pues a veces una vía crucis ir a atender ahí. Peor todavía los que van a los hospitales que básicamente están bajo la tutela del MINS, ¿no? Entonces, la administración de salud es tan mala que ahí me voy al informal, pues él dice, yo pago mis impuestos ¿para qué? Porque si yo pagara impuestos para tener y ya no gastar un sol en atención de salud, no irme a ningún médico privado, de repente lo paga con gusto. El tema educativo, existe tanto colegio privado, universidad privada, ¿por qué? Porque el padre de familia, los padres de familia que me deben estar escuchando, yo soy padre de familia, queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces sentimos que de repente la educación pública no le va a dar a nuestros hijos la competencia que nosotros queremos. Por lo tanto, por eso es que uno gasta y hace el esfuerzo a veces en el colegio privado. No pagamos los padres porque esté un colegio privado simplemente. Entonces, pago mis impuestos, salgo, no hay, como digo, no hay posta médica, no hay buen colegio, las carreteras están horribles, no hay luz en mi casa, no hay agua, las veredas llenas de hueco. Por último, salgo y me roban el celular, me lo quitan porque no hay policía. Entonces, en general, el ciudadano no tiene incentivo para pagar impuestos. Entonces, no se trata del tamaño de la tasa, creo yo, sino se trata de convencer al ciudadano que tenga bueno, aparte de la conciencia tributaria, que es importante, que le convenga. Si al ciudadano no le conviene, los matarán a palos a todos y nunca van a pagar impuestos. Y la otra, perdón, antes de terminar, que la SUNAT es bien ociosita también, ¿ah? Sí. Los que me conocen también, yo, Jorge Nacasay, siempre hemos tenido librerías, una de las mías estaba por el Mercado Modelo, y todas las campañas escolares tenía asilada a la gente de la SUNAT verificándome, mirando, o sea, me quitaban tiempo todavía de trabajo y tenía que dedicar personal. Cuando podían caminar 2 cuadras y estar en el Mercado Modelo donde la informalidad campeaba, pero claro, es más cómodo investigar al formal que donde puedes tomar cafecito y gaseosita a ir a trabajar realmente donde está la informalidad, ¿no? Entonces, entre que al ciudadano no le conviene y la SUNAT que es bastante perezosa, ahí están pues los dos temas los cuales no se puede ampliar la base tributaria en el corto plazo. Bien, recordarles a nuestros amigos que nos están viendo de que pueden hacer sus comentarios en el Facebook y nosotros vamos a poder visualizarlos y darle respuesta a si es alguna pregunta, si es alguna inquietud o poder leer sus comentarios. Bien, vamos a ver lo que dijo respecto a esta materia la candidata Keiko Fujimori. A ver, vamos a apuntar. El turno ahora es de la señora Keiko Fujimori para responder la misma pregunta. Necesitamos mayores recursos y hay 2 caminos: ampliar la base tributaria o subir los impuestos. ¿Cuál será el camino que escogerá un eventual gobierno suyo? La situación económica en nuestro país es realmente una tragedia. Millones de peruanos han perdido su trabajo. ¿Cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a recaudar más impuestos? Pues ampliando la base, creando la CONAFOR, Comisión Nacional para la Formalización, en la que por 2 años no se cobrará los impuestos, pero a partir de ese momento, a partir del segundo año, se hará de manera escalonada, acompañándolo en su proceso de formalización. Haremos que las compras del Estado, el 40% esté enfocada justamente en esos pequeños y microemprendedores. Nosotros planteamos defender la Constitución y el capítulo económico,
esa Constitución que nos trajo la paz y que nos trajo crecimiento sostenible a lo largo de estos últimos 28 años. De esta manera lograremos la confianza, no solamente de los pequeños, de los medianos, sino también de los grandes inversionistas. Bien, ¿cuáles son sus primeras impresiones, ingeniero? A ver, el tema aquí, en el primero fue un poco loca las propuestas. Ahora el tema es el cómo, ¿no? O sea, en líneas generales, efectivamente, si el país quiere recaudar más, tiene dos posibilidades: o crecen los impuestos o crece la base tributaria, y que crezcan los impuestos es inviable. Crecer la base, pero crecer la base tributaria también puede ser que las empresas vendan más, las formales, no es otra forma. Pero bueno, dice, vamos a crear el CONAFOR, para ir un poco aterrizando la propuesta. Esta Comisión Nacional de la Formalización, que al comienzo dice 2 años no vamos a cobrar impuestos, y luego escalonadamente vamos a ir cobrando. Bueno, habría que ver el detalle de eso, pero, ¿dónde viene el tema, el pero? En que volvemos al mismo comentario que hicimos anterior. Las personas van a ir pagando impuestos en la medida que les convenga pagar impuestos, que eso es la parte que no se ha dicho. O sea, no es cuestión de que sea por decreto, ¿no? O sea, digamos, nadie se basó porque le da la gana, ¿no? Se basó porque el ciudadano dice, yo tengo 10 soles y me falta, ¿no? Entonces, si yo esos 10 soles los pagara y recibiría pues una gran educación, un gran servicio público, un sistema de salud excelente, los va a pagar. O sea, no hay necesidad de que patearlo, ni jalarle, ni decirle nada. Él lo va a pagar, ¿no? Entonces, inicialmente la CONAFOR, yo creo que me ahorraría la CONAFOR y básicamente vería cómo hacer para convencer al ciudadano, cómo hacer para mejorar el servicio público para que al ciudadano le convenga. Y eso se puede hacer a partir de postas médicas, o sea, no hay que hacer, se puede hacer increciendo, obviamente, pero en zonas estratégicas puedo mejorar ciertas estructuras de salud, educación, de transporte, conectividad. Habría que ver, pues, cada cosa en particular. Y yo te aseguro que por zona los ciudadanos van a ir mejorando su participación. Entonces, yo creo que ahí, digamos, podría ser una buena intención, pero también, ojo, que mi padre siempre me decía que de buenas intenciones está empedrada la puerta de entrada al infierno, ¿no? Entonces, la buena intención tenemos que llevarla a una buena práctica, ¿no? Pero bueno, entonces, luego, el tema del 40% de pequeñas y microempresas, ¿no? Entonces, en particular, la pequeña y la microempresa, dice él, vamos a direccionar las compras a ese 40% de micro y pequeñas empresas. A ver, primero, hay un problema legal, porque el Perú es parte del mundo, ¿no? Entonces, la globalización no solo es un tema económico, es un tema también jurídico. Entonces, nosotros pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene principios rectores, uno de los cuales es esa libre competencia, ¿no? Entonces, está terminantemente prohibido que las licitaciones del Estado estén, por ejemplo, prohíbe esto, voy a poner un ejemplo diferente al que han puesto. Si usted pone, señor, en las bases, le vamos a dar un punto más al Producto Nacional sobre el extranjero, inmediatamente sancionados por la Organización Mundial del Comercio y obviamente con las consecuencias jurídicas del caso. Entonces, no se puede discriminar. Entonces, cuando uno compite, no hay que gran o micro, ¿no? Entonces, yo quiero un pantalón, no van a decir el pantalón, si lo fabrica pues Universal Textil vale 1 punto y si lo fabrica Jorge Nakazaki vale 15 puntos porque es microempresario. Eso no existe. Eso está en la misma Constitución que generó don Alberto Fujimori, que de paso, una Constitución que a mí me parece, sería una locura que la cambiemos de paso, ¿no? Porque nos ha permitido hacer las bases económicas para el Estado que tenemos, ¿no? Que queremos destrozar, pero todavía lo tenemos. Entonces, eso es inviable, pues no se puede hacer, ¿no? La única forma de que la microempresa entre en las grandes ligas es que la asociatividad, es que se asocien y juntos, varios chiquitos, a una sola producción grande. Y ahí sí tendrán una economía de escala suficiente para poder competir. No hay otra, pues el resto, como digo, solo una buena intención. Y pues nuestros amigos ahí en el Facebook, ¿no?
comentan, como por ejemplo lo hace Jorge Garibaldi, en el sentido de que el uso de nuestros impuestos o el mal uso de nuestros impuestos es lo que conlleva a evadir el pago y la formalización, lo cual es cierto, ¿no? Efectivamente. Claro, es lo que decimos, pues. Claro. Por la experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, nosotros sabemos, por ejemplo, de que cuando la gente percibe que tus impuestos no están siendo bien utilizados, simplemente deja de pagar, ¿no? Y es algo que en economía, pues, todos sabemos, ¿no? Cuando hay inestabilidad política, se genera inestabilidad económica, ¿no? Y lo primero que hace la gente cuando hay inestabilidad, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos locales, ¿no? Es simple y sencillamente deja de pagar. Deja de pagar los impuestos, la recaudación cae tremendamente, ¿no? ¿Por qué? Porque percibe que sus impuestos no están siendo utilizados de la mejor manera o de manera adecuada. Bien, veamos ahora al tercer candidato, qué es lo que dijo en este debate, ¿no? Gracias al candidato Lescano. La misma pregunta para el candidato George Forsyth. ¿Más ingresos a través de ampliación de la base o el universo tributario o subida de impuestos? ¿Cuál es su propuesta para asegurar una recuperación de los ingresos fiscales? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Miren, yo crecí en el boom económico, pero esa riqueza económica, ¿le llegó a todos los peruanos? No, solamente le llegó a algunos. Vivimos en un país sumamente desigual, donde hay peruanos que nacen con oportunidades y otros que nacen condenados. Y ahora, ¿cómo está la economía después de la pandemia? Las familias están quebradas, los emprendedores están cerrando, no hay empleo. ¿Y el Estado qué hizo? ¿Qué hicieron? Lo mismo de siempre, solamente apoyaron a la gran empresa. Hoy la economía está así porque en los últimos 5 años solamente se dedicaron a pelear para repartirse el poder. Tenemos que trabajar duramente porque sabemos que económicamente está muy golpeado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar recursos? Ordenando el Estado. En los últimos 15 años el gasto público se ha cuadruplicado, el presupuesto público. Pero ¿ha crecido 4 veces el Perú? ¿Hay 4 veces más población? No, tenemos que ordenar el Estado porque el Perú tiene recursos. El problema es que los peruanos son los pobres. Necesitamos generar confianza para que la gran empresa invierta en el Perú. Necesitamos una, digamos, tranquilidad política, jurídica, estabilidad para que vengan las grandes empresas, generen empleos, pero también generen los recursos que tanto necesitamos el Perú. Tenemos que luchar contra el contrabando. Ahí es donde se van los recursos de todos los peruanos. Debemos ser muy firmes, pero no vamos a aumentar impuestos para los peruanos. Vamos a ampliar la base tributaria. Bien, no generación de más impuestos, hay que ampliar la base tributaria, dice, pero no ha dicho cómo. Sí, pues aquí estamos en otro problema, no hay que comentar. No hay nada. En los otros dos por lo menos discutíamos que está bien, está mal. Aquí sí no hay nada que comentar porque no ha dicho nada. Dijo pues que iban a ordenar el Estado, pero yo no sé cómo ordenando el Estado generas una ampliación de la base tributaria, ¿no? O sea, generas una mejor calidad de gasto de repente, ¿no? Por ahí, de repente ha querido decir eso, pero habría que traducirlo. Al final no dijo nada, luego que hay que luchar contra el contrabando. No sé, pues ahí sí, lamentablemente no hay mucho que comentar porque no ha dado ninguna propuesta, ¿no? Aquí sí no tengo comentarios. Sí, pues ese es el problema ahí con este candidato. Bueno, cuando se le pide la propuesta, prácticamente no ha señalado absolutamente nada, ¿no? No ha dicho de qué manera, dice simplemente, no vamos a ampliar, no vamos a cobrar más impuestos, vamos a ampliar la base tributaria. Muy bien, pero ¿cómo? Claro, no ha dicho nada, pues lamentablemente. Ese es un problema de esta posición de candidatura, ¿no? Veamos entonces el siguiente candidato. Igual pregunta para la candidata Verónica Mendoza. Concretamente, ¿cuál es su propuesta para generar más ingresos fiscales? ¿Ampliar la base tributaria o subir los impuestos?
Para el plan Chamba, para el plan de emergencia, vamos a usar responsablemente los ahorros fiscales que aún tenemos, porque se trata de salvar vidas, salvar la economía de nuestro país. Y la reforma tributaria que vamos a impulsar incluye, en primer lugar, revisar las millonarias exoneraciones tributarias que hoy se da a grandes bancos, mineras, casinos, universidades privadas con fines de lucro. Hay que revisar esas exoneraciones y ver con cuáles nos quedamos que realmente valgan la pena. En segundo lugar, vamos a combatir la evasión y la elusión tributaria. Vamos a cobrar lo que muchas grandes empresas no quieren pagar, como Telefónica, que nos debe 2.000 millones de soles, como el señor López Aliaga, que nos debe a todos los peruanos 28 millones de soles. Yo quería decírselo en su cara esta noche, pero no ha venido. Se ha corrido del debate, ¿verdad? Y finalmente, nosotros sí vamos a impulsar un impuesto a los multimillonarios del país, aquellos que tienen fortunas acumuladas superiores a los 100 millones. Propuesta que está en el plan de gobierno del señor Lezcano, pero que luego él niega. Entonces, ¿a quién le creemos, señor Lezcano? ¿A su plan de gobierno o a lo que usted dice? A ver, ingeniero. A ver, acá sí tenemos algunos temas que comentar, ¿no? Ese plan Chamba, que yo sí se lo he escuchado varias veces y con detalle, el problema es que su plan Chamba tiene un costo de más, creo que 17.000 millones de soles, ¿no? Entonces, lo que ellos han visto es que hay, seguro, pues obviamente, dentro de la poco conocimiento de la economía que tiene también los participantes de esta opción política, habrán visto pues en la página amigable de repente de alguna entidad que hay saldos para usar o que están reservados en el Banco Central de Reserva, que creo que es a los que se refiere ella. Pero no nos olvidemos, a ver, los que son empresarios de repente algunos, o los que hacen contabilidad, saben que hay reservas, ¿no? Hay provisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo un juicio de 100 millones, tengo que provisionarlo en la empresa y lo dejo congelado, ¿no? Hasta que ese juicio se aclare y ahí tengo que pagar o no eso, ¿no es cierto? Entonces, hay varios de estos fondos que son de reserva de provisión. Entonces, eso no se puede tomar. O sea, el Estado no es un botín como lo han hecho, pues, lamentablemente en Venezuela, en Bolivia, y que entre, pues, una manada de gente y todo lo que ve, pues, los cajones se lo lleve y lo cargue y lo use. Por eso vemos ahora al señor Maduro desesperado diciendo cambio vacunas por petróleo, porque ya no tienen un sol en la caja, y aparte ya sabemos que el petróleo de Venezuela ya está endeudado hasta los próximos 20 años ya. ¿Se acuerdan unos contenedores hace no mucho, perdón, unos barcos que traían petróleo a Venezuela traían porque no tenían combustible ellos? Eso lo estaban haciendo a cambio ya de los siguientes, creo que 20 años de petróleo. Entonces, eso también es iluso, este bendito plan Chamba. El Estado no está para dar trabajo. Los privados dan trabajo y el Estado administra, controla, supervisa que el trabajo sea de calidad, que se respeten los derechos laborales y que las empresas hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Esa es la labor del Estado. Pero pensar que el Estado va a generar 2, 3, 4 millones de puestos de trabajo es absurdo. Pues. Eso no existe, salvo que queramos vivir en Venezuela o en Bolivia, ¿no? Claro, ya tenemos experiencias similares en el primer gobierno de Alan García, con estos programas también el país y programas absurdos también. Claro. Efectivamente, ¿no? Que se hicieron con la finalidad de incentivar la demanda, pero que terminaron generando una tremenda hiperinflación, como usted muy bien lo ha señalado, ¿no? 7.600% en un año, ¿no? Claro, entonces a lo que iba yo es que a veces no hay que caer en a veces yo entiendo la necesidad, entonces por eso es que a veces hay que hacer el comentario para que sea docente, pero yo sé que a veces a algunas personas les puede causar un sinsabor en el sentido de que no hay que entender una cosa, no hay fiesta gratis, no hay fiesta que no se pague. Entonces, si me caen por ahí un dinerillo, me alegro, claro, pues no va a querer, o sea, si me dicen, me tocan la puerta y dicen, acá está, ingeniero, 1.000 soles de bono, ¿a qué va acá? Pues no, perfecto. O sea, nadie se va a hacer, pero eso va a causar que tenga hambre mañana, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? Entonces, por eso cuando hagan estas propuestas como el plan Chamba, pues, porque dice que hay ahorros fiscales, es absurdo. Porque, es más, ella la vez pasada mencionó, no estoy inventando lo que el Banco Central de Reserva, ella dijo que había visto en alguna cuenta el Banco Central de Reserva. Sí, pues, en el Banco Central de Reserva hay 70.000 millones de dólares, pero no son de disposición. Pues. Hay que saber de la finanza pública para entender eso, ¿no? Luego también, en lo que yo sí creo que estoy de acuerdo,
sí, pues porque no todo es malo, siempre hemos visto que hay cosas buenas. En lo que sí estoy de acuerdo es que las exoneraciones tributarias deben revisarse. Pero ojo, deben revisarse en la medida que puedan revisarse, porque hay contratos firmados que no se pueden tocar, ¿no? Repito, salvo que querramos que venga ser Fidel Castro o Hugo Chávez, ¿no? Normalmente tenemos que tener estabilidad jurídica en el país para que haya inversión. En todo caso, tiene que ser gradual la eliminación de exoneración. Claro. Entonces, yo sí es cierto, hay cosas que se pueden revisar, las que se puedan revisar, y programar, pues, que ya no existan en ciertas actividades, que de repente ya, por ejemplo, en la agricultura inicialmente hubo, puede ser que ahora, pues, puede ser que esto tenga que variar unos puntos, cambiar, o cambiar el sistema tributario de las empresas. Eso sí, es un tema movible, que yo en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? La evasión y ilusión, volvemos al principio, ¿no? Parece que los candidatos siguen en lo mismo, ¿no? O sea, la evasión tributaria, que es lo que hemos conversado desde que empezamos el programa, no se va a solucionar a palos, ¿no? No es cuestión de la gran empresa. Ella, lamentablemente, por un tema, a veces, no sé, de rencores personales o de posiciones políticas, solo, o sea, la gran evasión tributaria es del pequeño, más que del grande. Claro, el caso de Telefónica tiene 2.000 millones, pero sumamos al 70% de nuestra población económicamente activa y vamos a ver que las cifras son totalmente incomparables, ¿no? Entonces, el gran problema del Perú no es Telefónica, que le cobren y que lo embarguen y que le quiten lo que sea, eso no me interesa. Pero el gran problema del Perú es los millones de peruanos que no tributan. Ahí, ¿para qué tributen? Como bien también lo dijo una persona que nos está escuchando, tenemos que hacer políticas de Estado que hagan que a la gente le convenga tributar. Mientras no le convenga tributar, no va a tributar. Y el impuesto a la gran riqueza, eso no ha funcionado en ninguna parte del planeta. No sé si de repente la señorita, a lo que voy, es increíble que los candidatos, pues, por favor, o sea, están en Marte, en Saturno, no sé dónde viven, ¿no? La globalización, pues, o sea, si yo soy multimillonario y a Jorge Nakazaki tiene, no sé, pues, 10.000 millones guardados en su cuenta, el jugador de fútbol del Barcelona, ya, perfecto. Entonces, simplemente si me dicen, y lo tengo aquí en el Perú, en el banco Interbank, para hablar de cualquier banco, y el banco esa plata no se la guarda en el bolsillo, sino la presta a Juan Valdivia, y la presta a todas las personas que quieren, y la economía circula. Si sale una señorita y me dice, bueno, yo señora, usted porque es multimillonario, entonces no me gusta, porque lo odio simplemente porque hizo la riqueza que yo no hice, o qué sé yo, entonces le voy a poner un impuesto, simplemente agarro mi platita y me voy a Panamá, me voy pues a Luxemburgo, me voy a Liechtenstein, me voy donde quiera yo, donde pueda, donde traten y me reciban mejor con mi dinero. Entonces, salvo que ya empecemos de otra cosa, que vamos a expropiarle a la gente, que vamos a expropiar los bancos y etc., etc., bueno, eso es otro tema, pero en este esquema es imposible, pues. El mundo es global, o sea, aquí mismo en el Perú existe banca multilateral internacional. Aquí en el Perú no encuentra banca de Inglaterra, de Tokio, de Estados Unidos, de Panamá. O sea, no hay que irse ni siquiera a tomar el avión. Entonces, si simplemente me fastidian en la circunstancia peruana, me mudo a otro lado con mi platita y estoy tranquilo. O sea, ¿qué cree ella? ¿Que va a subir los impuestos y la gente va a ser tan tonta de quedarse? Ah, sí, pues no, ya perdí. Eso no existe. Entonces, por lo tanto, es una medida también poco real, bastante demagógica. Pues ya son medidas que ya no existen en el mundo, ¿no? Muy bien. Veamos, recordando a nuestros amigos de que pueden hacer sus comentarios en el Facebook o las preguntas que deseen puedan ser absueltas por el ingeniero Nakazaki. Vamos a ver al quinto y último candidato que participó de este debate de América Televisión. Pregunta para el candidato Johnny Lezcano. Para obtener más recursos se requiere de una de las dos medidas que hemos planteado, o ampliar la base tributaria o subir los impuestos. En caso de usted ganar las elecciones, ¿cómo haría para generar mayores ingresos fiscales, candidato? Mire, la situación actual de la pandemia no permite incrementar impuestos, no permite crear nuevos tributos, porque lo que tenemos que hacer es recuperar la economía y recuperar el mercado laboral, los trabajos perdidos. Y consecuentemente lo que se va a hacer es exigir el pago de los tributos que ya están dispuestos por la ley, establecidos por la ley.
el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, todos los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas, las empresas mineras, las empresas que hacen servicios, bienes y servicios, que prestan y son transnacionales, que prestan los bienes y servicios en el Perú. Y consecuentemente, eso es lo que se tiene que hacer. Al contrario, se tiene que dar un respiro tributario económico, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios. No podemos gravarlos con impuestos. Millones de microempresarios han desaparecido y consecuentemente no se puede exigir el pago de los tributos en esa situación. Se tiene que crear, al contrario, un fondo de apoyo empresarial para poderles dar un periodo de gracia, unos 2 años, poder fortalecer, poder conseguir que se puedan reagrupar, reactivar y luego recién pedir el pago de los tributos en el Perú. Consecuentemente, decir, vamos a ampliar, digamos, la brecha o vamos a ampliar el monto tributario en el Perú sería una situación que no corresponde a la realidad. Lo que tenemos que hacer es el pago de los tributos que se cobran actualmente. Ha cumplido su tiempo. A ver, dice Lescano que hay que más bien dejar de cobrar, o sea, le están preguntando qué va a hacer para aumentar los ingresos, dice que hay que dejar de cobrar a los micro y pequeños empresarios. ¿Qué dicen? Pues bueno, político viejo, pues 20 años en el Congreso. Bueno, aquí ha dicho cosas, y más o menos lo de Keiko, da cosas, digamos, medias verdades que pueden ser, ¿no? Los otros dos ya sí no tienen comentario. Él, por ejemplo, arranca diciendo, la pandemia no permite crear nuevos tributos, hay que recuperar la economía, es cierto, pues ahorita ponerse a crear tributos, lo que dijo Verónica Mendoza, es un absurdo, pues ahorita más bien todos se han afectado, grandes, pequeños, chicos, medianos, y lo que hay que hacer es ver mecanismos de reactivación. Claro, lamentablemente que para la retórica está bonito, pero para la práctica, ¿cómo voy a hacer los mecanismos? ¿Qué medidas que se hubiera sido interesante escuchar, ¿no? ¿Qué voy a hacer para reactivar? Pero en ese comentario, como comentario está bien, ¿no? El tema es que nunca escuchamos el cómo. Lo que sí tú dices, vuelvo también al primer punto. Hemos presupuestado 181.000 millones para el 2021, de los cuales solo planeamos recaudar 99, nos falta la otra mitad. ¿De dónde este señor dice que va a dar respiro tributario y dice, y luego va a crear un fondo de apoyo empresarial con un periodo de gracia de 2 años? Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata? Lo que voy, ¿no? O sea, la retórica está bien, pero por eso es que lamentablemente a veces yo que estoy en el Congreso ahora veo, hay de todo, pues obviamente es variopinto, pero hay a veces algunas personas que yo veo que son bien intencionadas, pero no tienen ni idea de la cosa pública, ¿no? Entonces, de eso lamentablemente nos hemos rodeado, aparte de los temas de buenas o malas personas, oposiciones políticas, vemos que los candidatos ofrecen cosas imposibles, ¿no? O sea, ellos viven en otro planeta, o sea, es como el gerente de la empresa que diría, pues yo soy gerente financiero y me dice, triplica los sueldos, ya está bien, está bonito. ¿Tú quieres que te tripliquen tu sueldo? Claro que quiero, pero ¿y de dónde va a salir la plata? ¿No? Entonces, el ahorita en esta circunstancia, dar respiro tributario, crear un fondo empresarial todavía con plazos de gracia de 2 años, yo quisiera saber, porque sinceramente no sé cómo va a ser, ya teniendo endeudados 45.000 millones de soles a 100 años, ese es el plan que este señor nefasto que está ahorita en el Ministerio de Economía ha planteado, y lo van a hacer, porque antes que se vaya el gobierno seguramente lo van a dejar hecho. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos para generar más hueco? ¿No? Entonces, lamentablemente, pues, una vez más vemos que las medidas, pues, son básicamente orientadas a impresionar al público. Y aquí hay que hacer un jalón de oreja, una mea culpa entre todos, ¿no? Siempre es bueno conversar como amigos y entender que fuera de posiciones políticas, los candidatos ofrecen estas cosas absurdas porque están convencidos que con eso nos van a convencer, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es un jalón de oreja para nosotros, porque
Nos hemos ganado de repente ese sentimiento en los diversos políticos que hemos escuchado, pensando que nadie va a razonar, ¿no? Por eso decía yo lo interesante de este espacio, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues, la oferta del candidato Lescano también es una oferta, pues, inviable, ¿no? Ronald Santa Cruz dice, ¿no? Hay que racionalizar recursos, se pregunta, ¿no? Y luego señala, de repente petróleo, gas o litio, que está en, ojo, dice, de repente con una visión de industrializarlo. A ver, hay dos cosas. Y poder así cubrir con ello la brecha. Claro. Fíjate, tres cosas de mi buen amigo Ronald Santa Cruz, que me envió un saludo desde acá. Muy inteligente las tres preguntas, porque ¿qué pasa? A ver, la calidad del gasto público es muy mala. Mira, fíjate, aquí también tenía yo de lo que iba, de los 183.000 millones que están planeando para el 2021, solo 46 son de inversión. Fíjate, de 181.000 millones para el 2021, solo 46 millones de 181 son para gastos de inversión. 120.000 millones son de gasto corriente. Entonces, claro, por ahí de paso, cuando señor usted vea que siguen pidiendo, o sea, no es cuestión, ahora veo, pues, por ejemplo, posiciones ridículas, que le bajen el sueldo a los congresistas. Yo no soy congresista, por si acaso. Pero bajarle el sueldo a 130 personas, ¿qué alivia? O sea, no alivia nada. El gran problema es la muy mala calidad del gasto público. Los miles de personas que no hacen su trabajo y los miles de millones de soles que invertimos mal. Y aquí viene otro tema que Ronald dijo bien de la brecha infraestructura. Ya todo el mundo sabe, porque eso lo calcula FIN, por si acaso no lo calcula yo, que es la Agencia de Fomento de la Infraestructura Nacional. ¿En qué sectores hay que invertir para que sea productivo? Entonces, ya debemos de dejar de hacer parques, jardines y veredas, que yo no digo que no sean necesarios. A mí en mi casa me gusta tener parques, jardines y veredas, pero es preferible hacer carreteras, puertos, aeropuertos y trenes, porque eso nos va a hacer miles de metros cuadrados de parques, jardines y veredas. Entonces gastamos en lo que no debemos y no gastamos en lo que debemos. Hay que capacitar al funcionario público, porque parte de lo que no hace a veces bien su trabajo es porque no está capacitado, hay que invertir en él. Pero para invertir en él también tiene que tener cierta estabilidad laboral, pues porque si no, ¿qué voy a invertir en una persona, un CAS que lo he contratado 3 meses? ¿No? Entonces, a lo que voy es que no es un tema fácil, es un tema que tiene muchas aristas que resolver. ¿Hay que mejorar el gasto público? Sí. Yo creo que el Ministerio de Economía debe priorizar qué sectores son los que se deben invertir. 1, 2, 3 y 4. Y cuando una región envíe un proyecto, no va a ponerlo en el punto 4, sino en el punto 1. ¿No? Y cuando un ministerio haga lo mismo también. De tal forma que solo así vamos a ir generando, cerrando la brecha de infraestructura, pero para generar empleo y trabajo. La única forma de generar trabajo es con más infraestructura. O sea, no es ningún país del mundo, porque, por ejemplo, poniendo un tema de transporte que siempre ha sido cercano a mí, no existe país del mundo que haya tenido una revolución económica positiva que no tenga un sistema de trenes decente. Estados Unidos, el kit de su propuesta de desarrollo, el quiebre económico de pues Estados Unidos no fue siempre Estados Unidos. Antes estaban solo los Piernas Rojas en Chocitas y ahora es la primera potencia mundial, ¿no? Fue un sistema de trenes importante, igual que la China, ¿no? Para poner dos de los más grandes ahora. No, entonces, lógico, las vías de comunicación son importantísimas. Claro, o sea, nunca vamos a ser un país desarrollado desde que yo, empresario chiclayano, que quiero vender a nivel nacional, ni siquiera internacional, y quiero despachar en Tacna, tengo que mandar un camioncito 2.000 kilómetros de carretera que me demora 2 o 3 días. Tendría que ir a través de un puerto o a través de un tren. Entonces, mientras no cerremos la brecha, es difícil, pues, ¿Hay que nacionalizar algunos recursos? Dice, digo solo nacionalizar 5 recursos, dice Ronald, ¿no? Habla de petróleo, del gas, del litio, ¿no? De forma estratégica, dice, no nacionalizar empresas de servicios y otras, ¿no? A ver, y pone como ejemplo a Noruega, dice, ¿no? Que Noruega tiene nacionalizado el petróleo, ¿no? Dice, ¿no? Pero hay que ponernos en la realidad, pues, también, ¿no? O sea, Noruega está lleno de noruegos. Entonces, Japón está lleno de japoneses. Entonces, nosotros tenemos particularidades
que son propias de nuestro país y hay que entender, pues a la gente, yo quisiera cambiar de repente de la noche a la mañana el pensamiento de los 33 millones de peruanos, pues no se puede, hay que trabajar con ellos, ¿no? Hay que trabajar con sus debilidades y fortalezas y hacer un mejor país, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hoy día, crear empresas públicas, yo no veo cómo. Si miren lo poco que hay, a ver, los chicleas, vayan al Hospital de las Mercedes, vayan a EPSEL, vayan a la municipalidad, a la región y díganme quién está feliz con lo que ve. Nadie, pues entonces vamos a crear más empresas públicas. Hoy día, no, en otras oportunidades, y de repente hacer mixturas, ¿no? De repente hacer que entren privados, pero que el Estado tenga participaciones importantes, podría ser, ¿no? Pero, o sea, y cambiar el tema de 100% privado a mixto. Habría que hacer un cambio constitucional, por supuesto, pero sí, por ahí sí podría ser, ¿no? Pero creo que entrar a nacionalizar empresas o crear empresas propias del Estado en la actual realidad y circunstancia, no lo veo. Imagínense que uno de los 5 que hemos escuchado sea el gerente general de una de esas empresas. Creo que ahí nomás está la respuesta, ¿no? Claro, él señala de que así cobremos más impuestos no se va a llegar a cubrir la brecha. Es por eso, y dice de que Noruega no necesariamente es de izquierda, ¿no? No, Noruega es una economía socialista, social de mercado, para poner el nombre exacto, ¿no? Es una que respeta en el mercado, pero tiene un criterio de distribución más equitativo que el nuestro. Pero eso demora años, pues lamentablemente, ¿no? Demora años y como digo, hay realidades que no podemos pasar en alto, ¿no? Es como cuando uno tiene los hijos, pues, ¿no? O sea, tú, si quieres que ellos crezcan y maduren, no todos por igual, ¿no? Hay algunos que requieren, lo hacen más fácil, otros requieren un poquito más de trabajo, otros requieren un poquito más de disciplina, otros menos. Habría que trabajar en eso. Ojalá logremos que el Perú sea algún día una sociedad pues como Japón, como Noruega, como Suiza, ¿no? Pero hay que trabajar y sería una buena meta que estemos trabajando, ¿no? Él termina haciendo una pregunta, ¿no? Dice de que si cobrando o formalizando llegaremos a cubrir la brecha. Mira, si lográramos, hipotéticamente, ¿no? Si lográramos que la población económicamente activa del Perú, la actual, no, ni siquiera una mejor tribute, no habría brecha. Ahí pero lo otro importante, ingeniero, que no hay que olvidarnos también es que debemos seguir creciendo. Claro, tenemos que seguir creciendo, aparte, por ejemplo, tasas importantes, ¿no? Claro, decíamos, por ejemplo, el tema de puertos, carreteras, aeropuertos. Hay que ser más ágiles en traer a la empresa privada, concesionarle y ponerle las cosas, no tanta burocracia, ¿verdad? Hacer un proyecto para llegar a un proyecto grande, te puede demorar en este país 3, 4, 5 años, los empresarios se aburren y se van. La gente, excepto a veces los corruptos que están rondando por ahí, ¿no? Los empresarios a veces privados, yo digo porque yo lo he vivido, los empresarios privados están 3, 4, 5 años y cuando uno les dice todos los pasos que hay que llevar, simplemente se van a otro sitio, ¿no? Entonces tenemos que hacer más ágiles para que haya más inversión. Es la mejor manera de cerrar brecha, ¿no? Porque ojo, el 2019, sin pandemia, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno ha sido 2.19, si mal no me equivoco. Claro, y mal llevado, debajo, o sea, tranquilamente podríamos estar en 9. Por debajo del promedio de los últimos 20 años, que había sido 4.8%. Así es. Fujimori hizo cosas buenas y malas. Una de las buenas fue la estructura económica, que Toledo, como economista, que era fuera de que él sea honrado, no honrado, buena, mala persona, su visión de la parte de la estructura económica del Estado fue positiva y tuvimos un gobierno que continuó la estructura económica y el Perú siguió mejorando. ¿Cuántos nuevos restaurantes, cuántos nuevos puestos de trabajo, cuántos de nosotros no hemos crecido? O sea, no hemos crecido por avatares del destino. Miren Chiclayo, los que vivimos en Chiclayo, cómo ha cambiado, y ni qué decir, lamentablemente con vergüenza vayan a Trujillo y a Piura, porque lamentablemente en Chiclayo hemos crecido, pero desordenadísimo, pero hemos crecido, ¿no? Y vayan a Trujillo y a Piura y miren cómo han mejorado. Eso es producto de la estructura económica. Entonces, apostemos por esa idea, pero sí es posible, yo creo, como digo, dice, ¿en quién o en quiénes recae la responsabilidad de sembrar conciencia tributaria en el Perú? A ver,
Lamentablemente, pues, claro, retóricamente te podría decir es tarea de todos, ¿no? Pero también a lo que voy hay que ser realista, pues, ¿no? En este país, en el cual obviamente no nos gusta pagar impuestos, porque también es cierto, o sea, no somos tampoco todos inocentes, no nos gusta pagar impuestos. Entonces, eso debería venir de una iniciativa estatal. Porque, ¿qué pasa? Aparte de lo que el Estado puede hacer, obviamente, a través de sus mecanismos, el Ministerio de Educación, que es el organismo rector del sistema educativo, es del Estado. Podríamos trabajar porque en los cursos de educación cívica, no sé, pues habría que ver en cuáles de los colegios sean parte de las currículas para ir criando la nueva conciencia tributaria, que tiene que ir acompañada, como bien decía, de que el Estado retribuya, porque si solo creamos conciencia, pero ya llegas a la adultez y ves que igualito, que te obligan a pagar sistema de salud que no sirve, que te obligan a pagar esto que no sirve, que no tienes carreteras, no tienes internet, no tienes nada, entonces obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Bien, para terminar, quería analizar un poco una propuesta que no es nueva, dígase de paso, de uno de los candidatos a la región Lambayeque, que había efectuado uno de los candidatos a la región Lambayeque, que es el tema de descentralización fiscal, ¿no? Y lo está presentando como si fuese una iniciativa de él y como si fuese algo nuevo, ¿no? Usted como analista de la Comisión de Presupuesto sabe perfectamente que es un tema que se viene tratando desde hace mucho tiempo y que tiene sus cosas ahí, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que dijo, primero el candidato ¿no? En el año 2009, el Producto Bruto Interno de la región Lambayeque fue de 12.114 millones, equivalente al 2.2% del PBI, según INEA. Sin embargo, el monto del presupuesto, por ejemplo, de este año 2021, destinado al departamento de Lambayeque en sus 3 niveles de gobierno, es tan solo de 2.483 millones. O sea, no es tan cierto lo que dicen, no. Que más hay que revisar las cifras. Hay que revisar las cifras. El INEI está al servicio de todos. O sea, todos podemos entrar al internet, verificar al INEI, van a verificar lo que le digo. Uno, y dos, que lo que yo te estoy diciendo es real. Y yo le digo a los hermanos lambayecanos, compren ustedes en Ripley, compren ustedes en Saga, compren ustedes en Oesle, pidan su factura y qué les va a decir, dónde está pagando, dónde se va ese impuesto, a dónde se va, al domicilio fiscal, que es Lima, no se mide acá, ¿no? Cuando debe medirse acá. Y entonces habría que reglamentar ahí. Claro, por supuesto, porque Lambayeque se tiene que ver mejor beneficiada, definitivamente. Bien, antes de ceder la palabra quería hacer una acotación, ¿no? A veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Y todos somos ignorantes de algo finalmente, ¿no? Entonces, el candidato que dice, bueno, sí es cierto, ¿no? El Producto Bruto Interno del año 2019 ascendió a 546.408 millones de soles, ¿no? De los cuales Lambayeque aportó efectivamente 12.114 millones, que representaban el 2.2% de los 546.000 millones, ¿no? Pero luego él dice de que solamente de esos 12.000 que ha producido Lambayeque, solamente se han presupuestado 2.483 para Lambayeque. Él está considerando que todo lo producido debe ser todo es tributo. O sea, olvidando no hay sueldo, no hay salario, no hay nada. Solamente es el tributo, no solamente es el impuesto. ¿Y cuánto fue la presión tributaria del 2019? 14.3%. O sea, ¿cuánto debería quedarse? 1.432, menos de los 2.483 que se han considerado. Y es lamentable, ¿no? El grado de ignorancia de ciertos temas, ¿no? Sobre todo de personas que están postulando al Congreso y que piensan ser representantes congresales de nuestra región, ¿no? Con este tipo de propuestas, ¿no? Que el tema de descentralización fiscal, que me gustaría también que lo desarrolle un poco, ingeniero. Fíjate, seguramente el joven tiene una buena intención, ¿no? Pero lamentablemente, como vuelvo a repetir, de buenas intenciones está empedrada el camino de entrar al infierno, ¿no? Entonces no sirven para nada. Bueno, aquí hay dos cosas que comentar. Una es este tema, ¿no? De que por alguna razón que habría que los sociólogos, de repente, yo soy más de ciencias exactas que de sociología,
en algún momento la gente dejó de pensar en qué cosa es ser un político, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si uno quiere ir a trabajar en una casa, un trabajo así tan sencillo, entonces toca la puerta, sale de repente, no sé, pues una señora, un señor, y le dice, bueno, señorita, dice, ya yo quiero entrar a trabajar en su casa. Ah, perfecto. Entonces le van a preguntar, ¿usted sabe cocinar, sabe lavar, sabe, no sé, alguna cosa, qué experiencia tiene? Y en base a eso lo contrata. Si uno quiere ser, no sé, pues, vigilante de una empresa, le van a decir, oye, usted sabe armas, qué experiencia tiene, dónde trabajó, y en base a eso lo van a contratar. Y en todos los cargos, si uno quiere ir a una universidad, postula, pues, y si no sabe, no entra. ¿No? Como algún candidato dijo una tontería, creo que fue Castillo, de que ingresos gratis, ya que todo el mundo estudie. ¿No? Entonces, perdón, ingresos sin exámenes. ¿No? Entonces, a lo que voy es, pero la gente entendió que para ser políticos no se necesita nada, y dice contrato asesores. ¿No? Y total, no nos apeste el gasto público. Entonces yo estoy eligiendo al congresista y le estoy pagando. ¿Para qué voy a dejar que contrate asesores? No debería ser así. Pero bueno, entonces este joven, por ejemplo, seguramente buena intención, dice el INEI es para todos. Claro, él ha entrado en su buena intención, digamos, ¿no? Ha dicho PBI, Lambayecano, 12.000 millones, creo que ha dicho algo así, 12.000 millones. Y gastos, ha entrado a la página amigable del MEF, 2.400. ¡Ah, ya! Perfecto, paradito, esta es mi propuesta. Yo les digo una cosa, pues, ¿no? A ver, al comienzo, por eso hice la intervención al comienzo, que nos ha seguido, lo tiene claro, existe la presión tributaria, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, el Perú tiene 280.000 millones de dólares, por ejemplo, el PBI general, ¿no? Pero no tiene esa cantidad, pues, de ingresos. Solo el 14% de eso es ingreso tributario. Porque solo una parte, pues obviamente la gente tiene que comer, tiene que ganar, hay que pagar sueldos, salario, la luz, el agua, o creen que todo es IGB, este señor cree que todo es impuesto a la renta, o sea, que los empresarios no ganan, los trabajadores no comen, y él creo que está bien empatadito, debe comer bonito, ¿no? Entonces, no, confunde el PBI con la recaudación. Claro, entonces, suponiendo que sus cifras sean ciertas, que no son ciertas, 12.000 millones, el 14%, estamos hablando de repente de 1.300, 1.400 millones en redondo, ¿no? Solo con la cifra del 1.400 millones de ingresos, 2.400 de gasto, ahí está el hueco. Ese tema, por si acaso, lo discutimos ya, creo que desde 1980. Y esto es de lo que yo me acuerdo, pero eso viene de antes, ¿no? La única región en este Perú que yo quiero mucho, que puede ser autosostenible, es Arequipa. Fuera de Lima, ¿no? Lima sí puede ser autosostenible. Fuera de Lima, Arequipa, señores. El resto, yo no digo que no haya que... Yo soy provinciano, soy chiclayano y a mucha honra, pero es un proceso que hay que hacer. La descentralización fiscal todavía, o sea, no hay que ser iluso. Primero descentralicemos funciones diversas, de repente en educación, de repente en salud, de repente en infraestructura, no sé, primero varias cosas que podemos trabajar de descentralización y luego llegar a la tributaria, digamos. Todavía no, pues es bastante iluso. Lambayeque no es autosostenible, ¿no? Creo que es un tema de academia económica. Claro, no solo Lambayeque, ¿no? Sino muchas de las otras regiones. Por eso es que justamente la distribución, digamos, de los recursos del Estado está centralizada, porque existen muchas regiones que no producen y por lo tanto no tienen la recaudación suficiente como para autosostenerse, ¿no? Claro. Es por eso es que, por ejemplo, en el caso del Foncomún, que va a los gobiernos locales, que uno de sus principales componentes, o el principal componente, es el 2% de la recaudación del IGB. El IGB en realidad es 16% y el otro 2%, del 18% que pagamos, es el impuesto de promoción municipal, ¿no? Este 2% no se reparte en función de la cantidad de población o en función del tamaño del territorio. La principal variable es de que el nivel de pobreza, porque el Perú tiene un mapa de pobreza.
y en función de ese mapa de pobreza es que se determina cuánto se le debe asignar del presupuesto para cada una de las regiones, ¿no? O cada una de las provincias y cada uno de los distritos. No es en función del tamaño de la población, ¿no? Sino es en función de las necesidades que están determinadas en un mapa de pobreza. Claro, hay varios factores por los cuales el tema de la descentralización fiscal no funciona. Uno es el más claro es el numérico, ¿no? O sea, no hay cómo, porque, como te digo, solo a Arequipa nomás las cuentas le cuadran, al resto de regiones no. Y aparte que también hay un tema de solidaridad, pues todos somos peruanos, ¿no? Entonces, de repente los de la costa con algún empujón de alguna circunstancia podríamos, pero qué cosa, y Huancavelica, Madre de Dios, y Tumbes que se vayan al diablo de repente, entonces tampoco es así, ¿no? Yo creo que todavía no estamos preparados para eso, hay que trabajar en pos de eso, por supuesto, pero todavía no estamos preparados en ese punto, ¿no? Yo creo que sí habríamos que empezar pues, un programa, ¿no? De repente, de buscar cómo hacer para que la riqueza... El tema no está en la descentralización, el tema está en la distribución de la riqueza. Justo Ronald que comentaba Noruega, claro. Donde, en los lugares donde mejor se ha distribuido la riqueza, ahí tienes sociedades más equitativas y ahí puede ser que llegues... No hay que irnos muy lejos, ¿ah? Tú te vas a Colombia por no irnos muy lejos. Y no es como en el Perú, que básicamente Lima y Lima y Lima, ¿no? En Colombia tú te vas a Bogotá, Medellín y a Cali, que he tenido la oportunidad de estar, y ves ciudades con un desarrollo excelente, ¿no? No se necesita ni qué decir pues en Estados Unidos, pero en Brasil también tú vas a Sao Paulo, vas a Río, y encuentras también desarrollos muy buenos, ¿no? En Chile de la misma forma. Entonces, en general, el tema de la centralización sí es negativo, pero creo que más que la descentralización fiscal hay que buscar cómo distribuir la riqueza, que los presupuestos sean más homogéneos a las necesidades y que no se manejen solo de los ministerios. Ahí está uno de los problemas que tenemos que hacer, ¿no? Ronald Santa Cruz nos dice de que asignar el 10% de educación del presupuesto es difícil, que bueno, es uno de los estándares internacionales, ¿no? Pero se puede lograr, nos dice, no de repente nacionalizando 5, pero sí de repente nacionalizando un recurso con un nivel importante de industrialización para poder financiar ese 10% en educación, ¿no? Es lo que él nos está señalando. Bueno, ahí hay dos comentarios, ¿no? Claro, efectivamente, siempre ha habido ese sueño de mejorar los sectores. Creo que ojalá el Perú crezca, ¿no? Porque más que el tema del 10 o el 5 o el 4, es que el Perú crezca, porque si el PBI más grande, entonces ese porcentaje va a ser más grande, ¿no? Si la recaudación es más grande, ese porcentaje va a ser más grande. Así sea, porque el 2% de 1.000 y el 2% de 2.000 y el 2% de 5.000 es diferente, ¿no? Entonces, la idea es crecer de 1.000 a 2.000 o a 5.000. Nos interesa más que el 2%, el tema de la plata neta. Entonces, por lo tanto, por ahí sí. Yo en el tema de, creo que mi amigo va a nacionalizar algo, pero yo en el tema de nacionalización es el tema ese, pues. Aquí hay dos temas, ¿no? ¿Quién va a administrar? O sea, a lo que voy ya. Nacionalizamos el gas de Camisea, entonces vamos a hacer la empresa Petrogas del Perú. Ya, ¿quién va a ser el gerente general? Uno de estos 5 que nos han hablado es el gerente general. O sea, o vamos a traer a los noruegos, ¿no? Entonces, ese es el tema ahí, pues, ¿no? Y segundo, ojo, que hacer esa empresa no me asegura que voy a gastar lo que recaude ahí en la educación. ¿Quién dice eso? ¿No? Yo puedo nacionalizar el gas, ya 5.000 millones de soles, y los mando al Ministerio de Cultura para que los gaste Richard Swing, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia, o sea, no hay cómo amarrar eso, ¿no? Es una buena idea, claro, pero no hay cómo amarrarlo, lamentablemente. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente ha sido un gusto, un placer haber podido conversar. Espero que no sea la última vez. No, por favor, cuando quieras, amigo. Seguir tratando este tipo de temas que son importantes y sobre todo con el nivel de docencia con el que hoy usted nos ha explicado algunos de los temas de economía que mucha gente suele no entender mucho, ¿no?
Entonces, siempre cuando se habla de economía, siempre es importante hacer un poco de docencia para que la gente pueda comprender y entender de qué es lo que se está, de lo que se está hablando, ¿no? Si tiene algunas palabras antes de retirarnos. No, gracias a ti, gracias siempre al público que está animoso, pues, ¿no? Que ha estado conversando con nosotros, porque eso ayuda a aclarar, ¿no? Porque en la respuesta de repente la gente puede tomar sus diversos criterios, ¿no? Yo lo que digo, bueno, para la segunda vuelta seguro vamos a escuchar otras propuestas más agresivas, ahí creo que se merece otro programa. Pero bueno, ya seguramente no nos vamos a ver antes del 10. Mi consejo es voten bien, muchachos. Yo no les voy a decir por quién votar, porque esa no es mi labor, ¿no? Pero voten bien, fíjense, hemos analizado propuestas, hemos visto. Yo no digo que sean malas personas, pero pues, estamos contratando al que va a dirigir 5 años nuestra nación. Busquemos a los más capacitados. Simplemente eso, ¿no? No estamos eligiendo al mejor amigo, porque para el mejor amigo es, invítenlo a su casa, pues si quieren a alguien les cae bien, invítenlo a su casa y denle un par de chelas y un cevichito y me invitan a mí de paso para estar juntos todos, pero voten bien y tendremos un mejor país. Muy bien, muchísimas gracias también a quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego con todos. Chao. Gracias.